Tom Holland hoy es conocido en todo el mundo como Spider-Man, uno de los superhéroes más importantes del universo Marvel. Ha protagonizado algunas de las películas más taquilleras de la historia. Ha trabajado junto a actores como Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y Benedict Cumberbatch. Y para millones de personas es la versión definitiva de Peter Parker. Pero muy pocos conocen la historia que hubo antes del traje, porque antes de convertirse en Spider-Man, Tom fue un niño con dislexia, un chico que sufrió burlas por bailar ballet y alguien que estuvo a punto de no llegar nunca a Hollywood. Lo curioso es que aquello que muchos consideraban una debilidad terminó convirtiéndose en la razón por la que Marvel lo eligió para interpretar a uno de los personajes más importantes de toda su historia. Tom Holland nace el 1 de junio de 1996 en Londres. Su madre, Nicola Frost, es fotógrafa, mientras que su padre, Dominic Holland, trabaja como comediante y escritor. Desde muy pequeño, crece rodeado de un ambiente creativo, no precisamente ligado al cine, pero sí a personas que vivían del arte. A medida que va creciendo, Tom comienza a interesarse por dos cosas que cambiarían su vida: la actuación y el baile. Sin embargo, había un problema. En aquella época, muchos seguían viendo el ballet como una actividad que un niño no debía practicar, y eso terminó convirtiéndose en el motivo de constantes burlas. Cuando apenas tenía 7 años, los médicos le diagnosticaron dislexia, un trastorno del aprendizaje que dificulta la lectura y el procesamiento del lenguaje. Los niños con dislexia son vistos como distraídos o poco inteligentes, cuando la realidad es muy distinta. Simplemente aprenden de otra manera. Al comprender esto, sus padres tomaron una decisión importante: buscar un colegio que pudiera ofrecerle el apoyo que necesitaba. Aunque representaba un gran esfuerzo económico para la familia, creían que darle las herramientas correctas era mucho más importante que el costo. Mientras tanto, Tom seguía asistiendo a clases de ballet, y aunque para él era simplemente una forma de expresarse, para muchos compañeros era motivo suficiente para burlarse. Con el paso del tiempo, aprendió algo que terminaría acompañándolo durante toda su vida. No podía controlar lo que los demás pensaban, pero sí podía decidir si abandonaba aquello que realmente le apasionaba, y eligió seguir bailando. Una decisión que, en ese momento, parecía insignificante, pero que terminaría cambiando absolutamente todo. Porque años después, esa misma pasión lo llevaría a un escenario donde alguien vería en él un talento que ni siquiera él mismo imaginaba tener. A pesar de las críticas, Tom nunca dejó de bailar, lo que para muchos seguía siendo un simple pasatiempo. Para él comenzaba a convertirse en una verdadera pasión. Con el paso del tiempo, continuó entrenando en la Nifty Fit Dance School. Ahí no solo aprendió técnica, también desarrolló disciplina, coordinación y una presencia escénica poco común para alguien de su edad. Sin saberlo, cada ensayo lo estaba preparando para una oportunidad que cambiaría por completo su vida. En 2006, Tom participa en el Richmond Dance Festival, un evento donde decenas de jóvenes muestran su talento frente a familiares, profesores y profesionales de la industria. A simple vista, parecía una presentación más, pero entre el público había alguien que cambiaría su destino: la coreógrafa Lynn Page. Mientras observaba a los participantes, hubo un niño que llamó especialmente su atención. No era el más experimentado, ni el más conocido, pero había algo en su forma de moverse, en su expresión, en la manera en que ocupaba el escenario, algo que no podía enseñarse fácilmente. Lynn vio en él un potencial que iba mucho más allá del baile. Vio a un actor y decidió darle una oportunidad. A partir de ese momento, la vida de Tom cambió por completo. Comenzó un proceso de preparación extremadamente exigente. Durante meses, entrenó ballet, tomó clases de canto, aprendió actuación y repitió una y otra vez el mismo proceso con un solo objetivo: conseguir un papel en una de las producciones teatrales más importantes del Reino Unido. Pero llegar hasta allí no fue sencillo. Tom tuvo que superar 8 audiciones, 8 oportunidades donde cualquier error podía dejarlo fuera. Y después de casi 2 años de entrenamiento constante, finalmente recibió la noticia. Había sido elegido para interpretar al protagonista de Billy Elliot. Para muchos, aquello representaba el inicio de una carrera artística, pero para Tom era mucho más que eso. Era la confirmación de que había valido la pena ignorar todas las críticas. Billy Elliot se estrenó con enorme éxito y Tom permaneció en la obra hasta el año 2010. Durante ese tiempo, actuó frente a miles de personas,
Aprendió a controlar los nervios, a proyectar emociones y a sostener una historia sobre sus hombros noche tras noche. Pero aquí vale la pena detenernos un momento, porque entender de qué trata Billy Elliot es entender por qué este papel terminó marcando tanto la vida de Tom Holland. Billy Elliot cuenta la historia de un niño de 11 años que descubre el ballet por accidente, mientras su padre espera que practique boxeo. Él encuentra en la danza una forma de expresarse, pero esa decisión provoca el rechazo de quienes lo rodean. Muchos creen que está haciendo algo que un niño no debería hacer. Otros simplemente se burlan de él. Sin embargo, Billy decide seguir adelante, aunque eso signifique ir en contra de todo el mundo. Y es imposible no encontrar un paralelismo con la vida de Tom Holland, porque él también fue un niño al que criticaron por bailar. También tuvo que soportar comentarios, y también decidió seguir haciendo aquello que realmente amaba. Quizá por eso, su interpretación resultó tan auténtica. No estaba actuando una historia completamente ajena, estaba interpretando una parte de la suya. El éxito de Billy Elliot comenzó a abrirle puertas. Los medios querían entrevistar al joven protagonista. Su nombre empezó a sonar con fuerza dentro del teatro británico. Y fue precisamente una de esas entrevistas la que terminaría llevándolo hacia una oportunidad todavía más grande. Una oportunidad que ya no estaría sobre un escenario, sino frente a una cámara de cine. Y ese sería el comienzo de una carrera que cambiaría su vida para siempre. El éxito de Billy Elliot comenzó a abrir puertas. Las entrevistas comenzaron a llegar. Los medios querían conocer al joven protagonista que había conquistado uno de los musicales más importantes del país. Mientras Tom hablaba de su experiencia sobre el escenario, alguien más lo estaba observando. Era el director español Juan Antonio Bayona. Bayona trabajaba en una película basada en una historia real, una producción inspirada en el devastador tsunami que golpeó el Océano Índico en 2004. La película se llamaría Lo Imposible, pero había un problema. El personaje principal era un adolescente que debía transmitir miedo, madurez y una enorme carga emocional. No bastaba con encontrar a un buen actor. Necesitaban a alguien capaz de soportar un rodaje extremadamente exigente, alguien con disciplina, con resistencia física y con la capacidad de expresar emociones incluso en las situaciones más difíciles. Interpretaría a Lucas, el hijo mayor de una familia atrapada en uno de los desastres naturales más devastadores de la historia reciente. Pero antes de continuar, vale la pena detenernos un momento, porque entender qué fue Lo Imposible es entender por qué esta película cambió la carrera de Tom Holland. La historia está basada en hechos reales. Cuenta la experiencia de una familia que se encontraba de vacaciones en Tailandia cuando el tsunami del año 2004 arrasó con todo a su paso. En cuestión de minutos, las olas destruyeron hoteles, ciudades enteras y cambiaron la vida de cientos de miles de personas. Dentro de ese caos, un joven debía cuidar de su madre gravemente herida mientras intentaba encontrar al resto de su familia. Ese joven era Lucas, y Tom sería el encargado de darle vida. El rodaje estuvo muy lejos de ser sencillo. Tom debía soportar corrientes artificiales, golpes contra objetos flotantes y jornadas físicamente agotadoras. Pero había algo que jugaba a su favor: todo el entrenamiento que había recibido durante años en el ballet y el teatro. Sin darse cuenta, lo habían preparado para afrontar uno de los rodajes más exigentes de su corta carrera. Incluso tuvo la oportunidad de conocer al verdadero Lucas, el joven cuya historia inspiró la película. Ya no estaba interpretando únicamente un papel, estaba contando la historia de alguien que realmente había sobrevivido a una tragedia. Finalmente, en enero de 2012, Lo Imposible llegó a los cines. Y nadie esperaba lo que ocurriría después. La película fue un éxito. La crítica quedó sorprendida por la actuación del joven actor británico. Tom recibió el premio a Actor Revelación, otorgado por la National Board of Review. Además, con apenas 16 años, Hollywood ya había comenzado a fijarse en él. Participó en How I Live Now, donde compartió pantalla con actores como Chris Hemsworth y Cillian Murphy. Y aunque para el público podían parecer simplemente nuevas películas, para Tom significaban algo mucho más importante. Por primera vez, estaba trabajando junto a las grandes estrellas de Hollywood. Sin saberlo, acababa de acercarse al universo que años atrás había mencionado casi como un sueño.
porque hubo una entrevista en la que, de forma completamente inocente, confesó que algún día le gustaría interpretar a un superhéroe, tal vez Spider-Man. En ese momento, parecía una simple ilusión, pero mientras Tom seguía construyendo su carrera, en otro lugar del mundo, Marvel Studios estaba buscando exactamente a alguien como él, y esa búsqueda estaba a punto de cambiar la historia del cine para siempre. Mientras Tom Holland seguía construyendo su carrera, algo mucho más grande estaba ocurriendo detrás de cámaras. Marvel Studios estaba preparando el regreso de uno de los personajes más populares de la historia del cómic, Spider-Man. Pero había un problema. Spider-Man no pertenecía completamente a Marvel, y para entender por qué, tenemos que retroceder unos años. En 1962, Stan Lee y Steve Ditko crean a Spider-Man, un adolescente, un héroe diferente, alguien que no era millonario. Era simplemente Peter Parker, un joven que tenía problemas en la escuela, problemas con el dinero, problemas con las relaciones y que, además de todo eso, tenía que salvar la ciudad. El personaje se convirtió en un fenómeno, pero durante los años 90, Marvel atravesó una crisis financiera. La compañía necesitaba dinero y para sobrevivir, tuvo que vender los derechos cinematográficos de algunos de sus personajes. Entre ellos, Spider-Man. Los derechos quedaron en manos de Sony, y eso significaba que, aunque Marvel podía seguir contando historias de Spider-Man en los cómics, no podía hacer libremente sus propias películas sobre el personaje. Sony tenía el control cinematográfico, y durante años, el estudio construyó su propia versión del héroe. Primero llegó Tobey Maguire, después Andrew Garfield, 2 actores, 2 versiones diferentes, 2 etapas distintas de Spider-Man. Pero había algo que todavía faltaba, Spider-Man. Porque mientras Sony desarrollaba sus películas, Marvel estaba construyendo algo completamente diferente. Los Vengadores. Cada película agregaba una nueva pieza, y poco a poco, Marvel estaba creando un universo donde todos estos personajes podían coexistir. Pero había un personaje que seguía fuera, Spider-Man. Hasta que algo cambió. Las películas de Spider-Man habían tenido momentos de enorme éxito, pero también decisiones creativas que no terminaron de convencer al público. Y Sony comenzó a tener un problema. Marvel, por otro lado, tenía una oportunidad. Ambos estudios entendieron que podían beneficiarse de una colaboración, y después de negociaciones, llegaron a un acuerdo. Spider-Man podría aparecer dentro del MCU. Sony conservaría sus derechos, pero Marvel podría utilizar al personaje en su universo cinematográfico. Ahora solo faltaba una cosa: encontrar al nuevo Peter Parker. Y aquí comienza una de las partes más importantes de la historia de Tom Holland. Marvel no buscaba simplemente a un actor joven. Necesitaba a alguien que pudiera parecer un adolescente, alguien con energía, con humor, con capacidad física, pero sobre todo, alguien que pudiera transmitir una característica fundamental de Peter Parker, que debajo del traje seguía existiendo un niño. Por aquella época, Tom ya tenía experiencia en teatro. Había protagonizado Lo Imposible, había trabajado junto a grandes actores y acababa de demostrar que podía cargar con personajes mucho más complejos de lo que se esperaba de alguien de su edad. Pero conseguir el papel no sería fácil. Tom pasó por múltiples audiciones. Durante meses, no sabía qué estaba ocurriendo, y una competencia llena de jóvenes actores que también querían convertirse en Spider-Man. Entre ellos, Asa Butterfield. Cada etapa eliminaba a más candidatos, hasta que Tom llegó a una de las pruebas más importantes, la prueba de cámara. Y esta vez no estaba solo. Tenía que actuar junto a algunos de los nombres más importantes del universo Marvel. Entre ellos, Robert Downey Jr. Para un joven de apenas 19 años, aquello ya parecía una película antes de que comenzara el rodaje. Pero Tom siguió adelante, y después de meses de incertidumbre, llegó la noticia. Marvel y Sony habían encontrado a su nuevo Spider-Man. Tom Holland había sido elegido, el niño que había sido criticado por bailar ballet, el adolescente que había soportado un rodaje dentro de un tanque de agua. Ahora estaba a punto de ponerse uno de los trajes más reconocibles del planeta, y había algo todavía más curioso. Años atrás, Tom había dicho en una entrevista que algún día le gustaría interpretar a un superhéroe. Incluso había mencionado a Spider-Man. Ahora, esa fantasía estaba a punto de convertirse en realidad. Pero todavía faltaba algo. El mundo no lo había visto como Spider-Man, y Marvel tenía que decidir cómo presentar a un personaje que millones de personas ya conocían.
La respuesta llegaría en 2016. En medio de una batalla entre dos grupos de superhéroes, Tony Stark mira hacia un lado, se acerca a un joven y le dice que es momento de entrar, y en cuestión de segundos, Tom Holland deja de ser un actor británico de 19 años. Se convierte en Peter Parker. El nuevo Spider-Man acababa de entrar al universo Marvel, y el público todavía no sabía que acababa de presenciar el comienzo de una de las etapas más importantes de la carrera de Tom Holland. El público había encontrado a un Spider-Man diferente, más joven, más torpe, más hablador y sobre todo mucho más cercano a la edad del personaje de los cómics. Pero ahora venía el verdadero desafío. Tom ya no tenía que demostrar que podía interpretar a Spider-Man durante unos minutos. Tenía que cargar con una película completa, y así nació Homecoming. La historia comienza después de los acontecimientos de Civil War. Peter Parker Apolacina ha conocido a Tony Stark y acaba de descubrir que existe un mundo mucho más grande del que imaginaba. Pero cuando regresa a casa, sigue siendo un adolescente. Tiene que ir a la escuela, tiene amigos, y como cualquier otro chico de su edad, quiere demostrar que es capaz de hacer algo importante. El problema es que Peter todavía no entiende lo que significa ser un superhéroe. Por eso comienza haciendo pequeñas cosas. Ayuda a personas, detiene robos, persigue delincuentes y busca cualquier oportunidad para demostrarle a Tony Stark que está preparado. Pero mientras más intenta demostrar que es un héroe, más problemas termina provocando. Y ahí está precisamente una de las diferencias más importantes de esta versión. Este Spider-Man no es perfecto. Se equivoca, se desespera, toma malas decisiones. Y tiene que aprender que tener poderes no significa estar preparado para utilizarlos. La película funciona porque detrás de la máscara todavía podemos ver al adolescente, y Tom consigue transmitirlo de una manera que conecta inmediatamente con el público. Pero interpretar a Spider-Man no solo significaba actuar, también había que aprender a moverse como él y repetir cada movimiento una y otra vez. Tom ya tenía una ventaja. Su formación en ballet le había enseñado a controlar su cuerpo desde muy pequeño. Ahora, esa misma disciplina estaba siendo utilizada para convertirse en un superhéroe. Y poco a poco, el público empezaba a ver a Peter Parker. Homecoming fue un éxito, y con ella, Tom recibió todavía más reconocimiento. Uno de los momentos más importantes llegó con el BAFTA Rising Star Award, un premio elegido por el público que reconoce a los actores jóvenes considerados como grandes promesas del cine. Y Tom consiguió algo todavía más impresionante. Se convirtió en el ganador más joven de la historia del premio. Pero esto apenas era el principio, porque Marvel tenía planes mucho más grandes para Spider-Man. Tom no sería solamente el protagonista de sus propias películas, ahora formaría parte del corazón de todo un universo cinematográfico. De repente, el chico que años atrás había comenzado bailando ballet sobre un escenario británico compartía pantalla con prácticamente todos los grandes héroes de Marvel. Tom había entrado definitivamente a las grandes ligas, pero entonces llegó una de las escenas más recordadas de su carrera. Durante la batalla contra Thanos, Peter Parker comienza a desaparecer después del chasquido, y mientras se desvanece, mira a Tony Stark. Tiene miedo, no entiende completamente qué está pasando, y pronuncia una frase que terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más dolorosos de toda la saga. La escena funciona porque no parece la despedida de un superhéroe, parece la despedida de un hijo, pero todavía faltaba Avengers Endgame. 5 años después del chasquido, los Vengadores encuentran una manera de revertir lo ocurrido. Y cuando todos regresan, Peter vuelve al campo de batalla. En medio del caos, se encuentra nuevamente con Tony. Y durante unos segundos, todo el ruido de la batalla desaparece. Porque no estamos viendo solamente a Iron Man y Spider-Man. Estamos viendo el reencuentro entre dos personajes cuya relación había marcado esta etapa del MCU. Pero ese momento también significaba algo más. Eso sería precisamente lo que exploraría la siguiente película, Spider-Man Far From Home. Ahora Peter tiene que enfrentarse a algo completamente diferente. No solamente a un nuevo enemigo, sino al vacío que dejó Tony Stark. Intenta volver a tener una vida normal. Pero ser Spider-Man significa que los problemas siempre terminan encontrándolo. Y mientras Tom continúa creciendo como actor, también empieza a convertirse en una de las caras más reconocibles de una generación. Y su relación con Zendaya hacen que la atención sobre él aumente todavía más. Pero hay un problema. La fama también tiene un lado que no aparece en pantalla. Cada entrevista puede convertirse en un titular.
Cada comentario puede terminar en Internet. Y Tom empieza a hacerse conocido por algo que ningún estudio de Hollywood quiere escuchar: los spoilers. En diferentes entrevistas, termina revelando accidentalmente detalles de las películas, algunas veces porque habla demasiado, otras simplemente porque no sabe qué puede decir. Y eso termina convirtiéndose casi en parte de su personalidad pública. Pero mientras el mundo se divertía con el Tom que revelaba spoilers, su carrera seguía avanzando. Y entonces llegó una película que cambiaría nuevamente las reglas, porque esta vez Spider-Man no tendría que enfrentarse solamente a un villano, tendría que enfrentarse a su propio pasado. Y cuando comenzaron a aparecer los primeros rumores, los fanáticos empezaron a preguntarse algo que parecía imposible. ¿Y si los tres Spider-Man podían encontrarse? Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Durante meses, Internet se llenó de teorías. Cada fotografía, cada tráiler, cada pequeño detalle era analizado buscando una pista. Y entonces llegó el estreno, Spider-Man No Way Home. Y lo imposible se hizo realidad. Los villanos de las películas anteriores comenzaron a aparecer. Y finalmente, cuando el público ya no podía imaginar qué más podía suceder, las salas de cine explotaron. Las redes sociales se paralizaron. Y Tom Holland, que años atrás había sido solamente un niño que quería bailar, ahora estaba en el centro de uno de los momentos más grandes de la historia del cine de superhéroes. Pero después de haber llegado tan lejos, la pregunta ya no era hasta dónde podía llegar Spider-Man. La pregunta era: ¿qué podía hacer Tom Holland cuando ya había conseguido prácticamente todo lo que un actor de su generación podía soñar? Y aquí es donde la historia vuelve al principio, porque si algo ha marcado la vida de Tom Holland desde niño, es su decisión de seguir aquello que realmente le apasiona. Cuando era pequeño, algunos se burlaban porque hacía ballet. Le decían que no era algo que un niño debía hacer. Pero él continuó. Después llegó el teatro, luego el cine, después Marvel y finalmente una carrera que ya no depende únicamente de Spider-Man. Lo interesante es que aquello que alguna vez pudo parecer una debilidad terminó convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas. El ballet le dio disciplina y control físico. El teatro le enseñó a actuar frente a un público. Los primeros años de su carrera le dieron experiencia y Spider-Man le dio una plataforma que lo convirtió en una estrella mundial. Pero ninguna de esas cosas habría ocurrido si aquel niño hubiera decidido escuchar a quienes le decían que debía ser diferente. La historia de Tom Holland no trata únicamente sobre cómo un niño llegó a convertirse en Spider-Man. Trata sobre lo que ocurre cuando decides no abandonar aquello que te hace ser tú. Su historia resulta mucho más interesante que la de un simple actor que consiguió un papel en Marvel. Porque antes de ponerse el traje, Tom tuvo que aprender a ser él mismo, y cuando finalmente consiguió convertirse en Spider-Man, tuvo que aprender algo todavía más difícil: cómo quitárselo y demostrarle al mundo quién era cuando ya no llevaba la máscara.